Hola a todos, soy Paula Cisneros, profesora de Derecho en el Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza. Y en primer lugar me gustaría dar las gracias a la organización del Congreso por permitirme realizar esta ponencia en la que voy a hablar sobre las relaciones entre la Unión Europea y Japón. Voy a hablar un poco de estos dos socios y de su visión compartida en este, podemos entender, nuevo orden internacional. Japón y la Unión Europea, como todos sabemos, geográficamente se encuentran tremendamente lejos, pero lo cierto es que compartimos más cosas de las que podría parecer a primera vista. Somos dos socios semejantes en lo relativo a los valores, a la apuesta por las normas, a la apuesta por un orden internacional basado en unas reglas comunes. Y también vamos a ver que compartimos ciertas problemáticas, ¿no? Como puede ser el envejecimiento o incluso una cierta dependencia en materia defensiva. Sobre el índice de contenidos, bueno, como ven, en primer lugar haré una brevísima explicación sobre un poco esos problemas compartidos con Japón por parte de la Unión Europea, dando un poco una visión global de la Unión. Luego pasaré un poco a hacer un recorrido tampoco demasiado extenso sobre esas relaciones entre la Unión Europea y Japón, esas décadas de relaciones que han de alguna forma no finalizado, pero sí han llegado a un punto álgido con la firma de los acuerdos, por un lado el acuerdo de libre comercio, el acuerdo económico, y por otro lado un acuerdo con un carácter un poco más político, el acuerdo estratégico. Y de este modo ya pues, concluiremos con una serie de ideas clave sobre estas relaciones. Y bueno, sin más dilación, comenzamos. Primeramente presentando un poco la Unión Europea, que realmente no precisa en ningún caso presentación, pero sí que es cierto que bajo mi punto de vista resulta importante resaltar algunas cuestiones. Como sabemos, la Unión Europea tiene su origen en las comunidades europeas creadas tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Se presenta una Europa completamente destruida en la que los principales objetivos son pues, que no exista una nueva o un nuevo conflicto armado en continente europeo. De este modo, lo que se propone es, pues bueno, una cooperación más bien de carácter económico basado en compartir lo que podemos entender las materias primas necesarias para la guerra, el carbón, el acero. Todo esto fue desarrollándose y yendo muchísimo más allá, ¿no? de esa idea especialmente económica, por supuesto basada en ese objetivo de mantener la paz y la estabilidad en todo el territorio europeo, se fue poco a poco aumentando en cuanto a esa integración. Y lo que tenemos a día de hoy es una organización absolutamente única en el mundo, en la que pues bueno, los Estados miembros, los 27 Estados miembros actuales, han cedido parte de su soberanía y la Unión Europea lo que hace pues, es legislar en ciertos ámbitos pues, para todos los Estados miembros. Este proyecto ha tenido un extensísimo recorrido y, pues, como bien decía Schuman, ¿no? Uno de los ideólogos de esta nueva Europa. Europa no se hará de golpe, sino mediante realizaciones concretas que darán lugar a solidaridades de hecho. ¿A qué se refiere esto? A que pues bueno, la Unión Europea todavía podemos decir que continúa en cierto desarrollo, ¿no? Siempre se intenta ir a más.
Claro, aún queda camino por recorrer y en este sentido siempre se plantea la misma idea. Más Europa, más integración europea, más cesión de soberanía o por otro lado un poco una cierta recogida en esa materia de cesión de soberanía. Pues bueno, lo cierto es que a día de hoy no hay un planteamiento serio sobre una reforma de los tratados constitutivos. No se está ideando como tal el otorgar mayores atribuciones a la Unión Europea y lo cierto es que los estados tienen división de opiniones en este sentido. Sí que tenemos sobre la mesa la importante cuestión de la ampliación, de esa posible ampliación de la Unión Europea, sobre todo con todos los acontecimientos acaecidos en los últimos años, ¿no? En relación, pues, sobre todo a esos estados que demandan desde hace mucho tiempo por parte de los Balcanes especialmente, pero no solo ellos, el formar parte de este proyecto. Eso también presenta un serio reto para la Unión Europea, un serio reto por lo que supone el integrar más estados, el ser capaces en cierto modo de absorber dentro de nuestras instituciones y de una manera adecuada estos nuevos estados. Sí que es importante y en cierto modo por esto he querido comenzar haciendo un poco esta brevísima introducción sobre la Unión Europea, el hablar de lo que muchos han señalado como el nacimiento de la Europa geopolítica. ¿A qué nos referimos? En el momento en el que Rusia agrede a Ucrania, en el que existe esta agresión y comienza ese conflicto armado a las puertas de la Unión Europea, la visión, en cierto modo, de la defensa cambia dentro de la Unión Europea. Lo que se consideraba que no iba a ocurrir o que existía una mínima probabilidad de que ocurriese, ha ocurrido. Esto supone que la Unión Europea ve en cierto modo peligrar ese objetivo primario que tuvo, que era mantener esa paz y esa estabilidad en el continente. La Unión Europea, en su reacción a esa agresión a Ucrania, lo cierto es que en un primer momento la reacción fue bastante rápida y como indico en las diapositivas, conjunta y contundente. Somos todos conocedores de esas sanciones diplomáticas, esas sanciones económicas y ese apoyo férreo al Estado ucraniano. La Unión Europea se da cuenta de que existe una dependencia tremendamente enorme, por un lado en materia energética, pero también en materia defensiva. Esto ha hecho, en cierto modo, que la Unión reflexione sobre cómo quiere plantear su defensa en un futuro. Algunas voces han hablado muchas veces y se ha puesto sobre la mesa en muchas ocasiones el tema de un posible ejército europeo. A día de hoy esta cuestión es compleja. Defensa es una materia que continúa perteneciendo a cada uno de los estados soberanos de la Unión Europea. Si bien es cierto que el trabajar conjuntamente en una menor dependencia, el también mantener en cierto modo una industria relacionada con defensa dentro de nuestras fronteras, evitando ser tan dependientes, pues bueno, pueden ser algunas de las respuestas o de las propuestas. Y aquí ya me he permitido hilar con esas relaciones con Japón. Quería un poco introducir esta ponencia hablando precisamente de esto, de cuestiones que nos unen. En Japón hay una cierta problemática similar
no podemos decir igual porque las características son tremendamente distintas, pero sí que es cierto que Japón en materia defensiva tiene unas características muy concretas que probablemente no se den en ningún otro sitio del mundo. En primer lugar, debemos hablar del artículo 9 de la Constitución japonesa. El artículo 9 de la Constitución japonesa establece esa prohibición de mantener un ejército y del uso de la violencia como método de solución de las disputas internacionales. Debemos situarnos también, nos retrotraemos nuevamente, como nos ha ocurrido con la Unión, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, pues bueno, en cierto modo, redacta esa constitución japonesa que a día de hoy todavía continúa vigente. Debemos señalar que Japón a día de hoy tiene unas fuerzas de autodefensa, no es como tal un ejército, aunque poco a poco se ha ido asimilando cada vez más, pero lo cierto es que constitucionalmente en su artículo 9 se mantiene esa prohibición del uso de la violencia. Con el conflicto entre Ucrania y Rusia, Japón también, en cierto modo, ha despertado. Ya venía, digamos, poco a poco modificando su visión bastante pacifista, centrada sobre todo en cuestiones más bien económicas, de soft law, y ha ido pues un poco cambiando su visión diplomática y su visión en materia de defensa. No solo por el conflicto ruso-ucraniano, sino también por las tensiones en Taiwán o la cuestión con China, incluso con Corea del Norte. También aquí juega un papel fundamental, y esto es algo que tienen en común la Unión Europea y Japón. En cierto modo podemos hablar dependencia defensiva de Estados Unidos, desde un punto de vista o desde más bien la visión de la Alianza Atlántica. En cierto modo podemos considerar pues, que muchos de los estados europeos tienen una cierta dependencia en cuanto a un posible conflicto de la intervención de Estados Unidos a través de la OTAN, pero por otro lado, en el caso de Japón también se mantiene esa fuerte alianza en materia de defensa. Además, también hay que señalar otra importante cuestión que comparten Japón y la Unión Europea. Hablamos del envejecimiento de la población. Y esto es una problemática que va a ser cada vez más patente. Son dos poblaciones tremendamente envejecidas y que van a enfrentarse en las próximas décadas a unos problemas bastante serios. En el caso de Japón, es cierto que los flujos migratorios son muchísimo menores que en los estados de la Unión Europea. Es un estado ciertamente bastante hermético en este sentido. Es decir, que en materia de trabajadores no va a recibir probablemente ese relevo o ese apoyo que en muchas ocasiones pues, viene de los flujos migratorios. En el caso de Japón se apuesta muy firmemente por el tema tecnológico, sobre todo por la ayuda de los robots. Hay un desarrollo tremendamente enorme en esta materia y especialmente en cuidado de mayores, una problemática que saben que van a tener y que ya están teniendo. Hay un desarrollo bastante importante. Entonces, son un poco, bajo mi punto de vista, las dos cuestiones en las que Japón y la Unión Europea pues van a enfrentarse en los próximos años a retos realmente importantes. Y son dos cuestiones además compartidas y aunque las visiones no sean exactamente iguales, sí que son bastante similares. En materia de defensa, para cerrar con esta cuestión y ya entraríamos en lo relativo a esas
más puramente relaciones Unión Europea-Japón, pues bueno, debemos decir, como ya hemos señalado anteriormente, que ha habido un cambio bastante considerable en esa visión pacifista de Japón. Tras la Segunda Guerra Mundial hemos ido evolucionando hasta un despertar, como he señalado antes, y una visión completamente distinta. Japón se había establecido, autoimpuesto en cierto modo, que el presupuesto en materia de defensa nunca iba a exceder el 1%. En este año, en el 2024, el gobierno japonés lo ha aumentado un 16,5%. El propio primer ministro Kishida habló del entorno de seguridad más severo y complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que en Japón existe una conciencia enorme sobre el momento actual que se está viviendo en el orden internacional. Y de hecho la idea es seguir incrementándolo hasta llegar al 2%, una cifra que hace unos años era impensable desde el punto de vista nipón. También debemos hablar de que Japón ya establece en sus estrategias de defensa la posibilidad de utilizar capacidades de contraataque para actuar contra instalaciones enemigas, instalaciones militares enemigas, e igualmente ha puesto fin a la prohibición de exportar armas, ¿de acuerdo? Entonces vemos que todo esto va en el mismo sentido, en un cambio y en un viraje bastante importante de Japón en materia de defensa. También ha impulsado las capacidades de ciberdefensa activa y también está trabajando muy fuertemente en esa estrategia FOIB, esta estrategia del Indo-Pacífico libre y abierto, a través de asistencia oficial en seguridad a determinados estados, ayuda financiera para reforzar la seguridad en estos estados. En conclusión, para terminar con este primer punto, lo cierto es que ambos, Japón, la Unión Europea, están despertando en cierto modo ante la situación actual y están despertando en cuestiones que anteriormente quizá no habían sido tan relevantes para los dos socios, pues la defensa y la seguridad, y sobre todo están siendo muy conscientes de la necesidad de cooperar, sobre todo con aquellos socios que poseen esos valores comunes, pero también la necesidad de ser autónomos y de depender lo mínimo posible de terceros socios. Y como fin de la idea de estas problemáticas compartidas, pero también como hilo conductor de los siguientes puntos, esa misma visión del derecho internacional, del orden internacional de ambos socios. Y es que esa visión es la que defiende un orden que se base en unas normas internacionales comunes para todos y en el respeto de las mismas para poder cooperar conjuntamente. Respecto a las relaciones entre los dos socios, las relaciones entre la Unión Europea y Japón, bueno, podemos señalar el inicio de esas relaciones en el año 59, con esa primera acreditación de un embajador japonés ante las comunidades europeas. En el caso de las comunidades fue en el 74, cuando se estableció la primera delegación de las comunidades en Tokio, y en el 75 se estableció esa primera misión de Japón en Bruselas. Ahí tenemos a los actuales embajadores mutuos relativos a Japón y la Unión Europea. En el año 87 se crea ese primer centro de cooperación industrial entre las comunidades y Japón. Todavía no estaríamos hablando de la Unión Europea. Y el primer hito
relevante en materia, digamos, de lo que podemos decir texto, aunque no jurídicamente vinculante, es la Declaración de La Haya. En el 91 se establecen las bases para esa cooperación entre los dos socios, con esa Declaración de La Haya. Se comienzan a celebrar cumbres Unión Europea-Japón. Tenemos cumbres Unión Europea-Japón todos los años y desde el 2001 además tenemos ese plan de acción que trata de reforzar una acción conjunta. Se estableció fundamentalmente en materia de promover paz y seguridad, reforzar la asociación económica y comercial y también hacer frente de forma común a retos globales. Vamos a ver que todo esto, que de alguna forma fueron semillas que se plantaron en el 2001, van a dar sus frutos con esos acuerdos que veremos a continuación. Desde el año 2001 se siguen firmando varios acuerdos, pero vamos a ver que son acuerdos muy sectoriales, son acuerdos muy concretos, muy técnicos, el de reconocimiento mutuo, el de cooperación en actividades anticompetitivas, el de cooperación y asistencia administrativa mutua o sobre ciencia y tecnología. Es decir, son acuerdos que se reducen a cuestiones muy, muy concretas. No son acuerdos globales ni que aborden grandes cuestiones, no son especialmente ambiciosos en ese sentido. ¿Qué ocurre? Pues que poco a poco, con esas cumbres anuales, va habiendo un cambio de orientación en esas relaciones entre los dos socios que van poco a poco acercando posturas. En el 2011, en la 20ª cumbre entre la Unión Europea y Japón, se toma la decisión de comenzar a negociar dos grandes acuerdos, el acuerdo de asociación estratégica y el acuerdo de asociación económica. ¿Vale? Simplemente por contextualizar un poco históricamente, fue justo después del gran tsunami terremoto en el este de Japón, donde la Unión Europea trató de ayudar y apoyar a su socio. En 2013 es cuando comienzan oficialmente esas negociaciones, aunque ya se había posado la idea y en 2011 ya se había tomado la decisión, pero no sería hasta 2013 cuando efectivamente comienzan las negociaciones de forma seria. Primeramente, respecto a ese acuerdo de libre comercio, ese acuerdo de asociación estratégica desde 2013, desde ese inicio de las negociaciones, tenemos 18 rondas de negociación, tenemos numerosísimas reuniones a nivel técnico y político. Vamos a ver que es un acuerdo muy grande, es un acuerdo con numerosísimas disposiciones que abarca muchísimas cuestiones, es un acuerdo tremendamente específico y las negociaciones fueron complicadas, fueron lentas realmente, había intereses en cierto modo y como siempre ocurre con materia económica y comercial contrapuestos. La liberalización al final absoluta que se buscaba es una cuestión que siempre asusta, sobre todo en determinados sectores que pueden ser más relevantes para esos socios. ¿Qué ocurre? Pues, aquí tuvo una gran influencia la llegada de Trump al poder. Con la llegada de Trump como presidente de Estados Unidos, este cesó en las negociaciones que mantenía tanto con la Unión Europea como con Japón en respectivos acuerdos comerciales, por lo que en cierto modo la Unión Europea y Japón lo que vieron era que necesitaban de algún modo mandar un mensaje apostando por la cooperación comercial y esa liberalización comercial a través de acuerdos, es decir, un mensaje contra ese proteccionismo y ese unilateralismo. Y en 2017 se finalizaron las negociaciones. Una vez finalizadas las negociaciones, se revisó el texto jurídico. Esta
cuestión en Japón es tremendamente tediosa, además pues, con toda la problemática relativa a las lenguas, pero se llevó a cabo de una forma relativamente rápida y también hemos de decir que hubo algunos temas controvertidos en los que se trató de no entrar, como era la protección de datos, para la cual pues, bueno, se previó que se firmaría otro texto jurídico distinto aparte y finalmente el 1 de febrero de 2019 entró en vigor este acuerdo económico. Respecto al acuerdo estratégico, pues bueno, aquí vamos a hablar de un acuerdo tremendamente político, en el que se tratan de abordar todos los ámbitos, todas las cuestiones que pueden preocupar a los socios en materias de seguridad, medio ambiente, defensa. Van a ser disposiciones muy genéricas, como veremos, y en este caso por las materias que aborda, es preciso que el acuerdo sea aprobado internamente por cada uno de los Estados miembros, cosa que no ocurría con el económico. Aquí las negociaciones se finalizaron en 2018, después de 13 rondas, y su aplicación provisional comenzó el 1 de febrero de 2019. En este momento el acuerdo se encuentra ya refrendada su celebración por el Consejo en abril de este mismo año. Respecto al contenido de los acuerdos, no vamos a profundizar porque son dos acuerdos tremendamente complejos, pero sí vamos a dar algunas ideas generales. Respecto al acuerdo de libre comercio, el acuerdo económico, es un acuerdo tremendamente extenso, con más de 900 páginas, técnico, con muchísimas disposiciones, abarca cuestiones comerciales, pero también sobre propiedad intelectual, sobre desarrollo sostenible, sobre pymes, sobre contratación pública. Es decir, es un acuerdo de nueva generación, de los que denominamos acuerdos de libre comercio de nueva generación de la Unión Europea, que van más allá de la liberalización de aranceles, apuestan fuertemente por la liberalización también respecto a medidas no arancelarias, facilitar el comercio en otras cuestiones que no son meramente los aranceles. Y además se propone ir más allá, abordar cuestiones relativas, como he mencionado, pues a medio ambiente, a derechos laborales, propiedad intelectual, contratación pública, es decir, va más allá de los clásicos acuerdos comerciales. El acuerdo estratégico es un acuerdo mucho más breve, actualmente en aplicación provisional. Tiene 51 artículos de carácter muy genérico, son menos de 20 páginas y como mencionaba, es un acuerdo muy político donde se habla de valores compartidos, se habla de cuestiones generales en las que los socios se proponen cooperar. Realmente vamos a ver que son disposiciones genéricas, pero sí que es cierto que sienta las bases para una cooperación futura en todos los ámbitos más relevantes en materia internacional para ambos socios. Respecto al acuerdo de asociación económica, de forma un poco breve, simplemente resaltar la importancia que tiene Japón para la Unión Europea, siendo el segundo mayor socio a nivel asiático. Además, sí, esto a veces va modificándose con el paso del tiempo, según el viraje económico, pero lo habitual es que Japón y la Unión Europea al menos representen más de un tercio del Producto Internacional Bruto a nivel mundial. Es decir, que la importancia de ambos socios es tremendamente importante. Respecto a importaciones, exportaciones, pues realmente hay numerosísimos productos. Podemos hablar de vehículos de motor, todo lo que son productos farmacéuticos, productos químicos. Vamos a ver que el acuerdo comercial lo que hace es facilitar esos intercambios comerciales, puesto que lo que va a hacer es liberalizar absolutamente los aranceles entre los dos socios. Y bueno, vemos una visión del año 2017 al comenzar
o al finalizar, perdón, las negociaciones del acuerdo económico sobre pues bueno, cuál era la situación en cuanto a exportaciones e importaciones en relación a Japón y la Unión Europea, y también pues bueno, esos principales socios en materia de comercio de bienes en 2020. Como observamos, pues bueno, Japón en relación al resto del mundo ocupa una posición relevante. Y también aquí podemos ver cómo ha ido evolucionando. Sobre todo es interesante aquí tener en cuenta que en el momento en el que entró en vigor el acuerdo, justo entramos en un momento muy delicado económicamente con la llegada de la pandemia y esa paralización mundial del comercio, pero que luego poco a poco se ha ido recuperando, y vamos a ver que ha habido un avance y una mejora en esos intercambios comerciales. Aquí simplemente vemos una serie de infografías relativas a pues bueno, esas cantidades estimadas relativas al intercambio de servicios y de productos entre Japón y la Unión Europea. Aquí, pues bueno, algunas de las informaciones que sobre todo la Unión Europea trató de facilitar a la ciudadanía, dando a conocer ese acuerdo con Japón y sobre todo esas cuestiones importantes. Una que no he comentado es la de la protección de los productos, las indicaciones geográficas, esos productos especialmente protegidos por sus características, por su origen dentro de la Unión Europea, también van a ser protegidos en Japón. Y bueno, en general podemos hablar, sin entrar en demasiado detalle por el tiempo, en una mejora generalizada de esa posición Japón-Unión Europea en materia económica. También esa protección de los estándares europeos y de los valores europeos en cuanto al comercio, y sobre todo esa eliminación de los aranceles. Aquí la cuestión más relevante se planteó respecto a dos sectores estratégicos para ambos. Por un lado, el sector de los vehículos para Japón y el sector agrícola para la Unión Europea. Esa liberalización que se hizo con la entrada en vigor del acuerdo, pues bueno, ahí es donde realmente estuvo la clave del tratado, ¿de acuerdo? Sobre todo, como digo, esas exportaciones agrícolas y la cuestión automovilística. La eliminación de los aranceles, en algunos casos con productos que eran especialmente relevantes para los socios, se introdujo de manera transitoria. Se introdujeron en algunos casos pues bueno, un periodo de hasta 7 años para algunos de los productos, con el objetivo también de no dañar en exceso el sector para el otro socio. Y de hecho, en el acuerdo también se prevé que si hay una grave incidencia en ese sector, pues bueno, puedan tomarse medidas. Y bueno, como he comentado, esa eliminación de barreras no arancelarias y esas otras cuestiones que se introducen como novedad dentro de estos acuerdos de libre comercio de nueva generación de la Unión Europea, que además debemos señalar que también se han celebrado con otros estados, como pueden ser Singapur, Corea del Sur, Canadá, etc. Y ya pasamos al acuerdo de asociación estratégica. Como he comentado, es un acuerdo con unas características completamente distintas a lo que es el acuerdo económico. En este caso, vemos un acuerdo político, un acuerdo que realmente
existía un gran empeño en que se firmase al mismo tiempo que el acuerdo económico, porque suponía, a fin de cuentas, una alianza entre los dos socios que iba mucho más allá de lo económico, mucho más allá de lo comercial. Pero lo cierto es que el acuerdo en sí mismo, si lo estudiamos desde un punto de vista jurídico, realmente no hay una vinculación o una obligación jurídica como tal, sino que las disposiciones son genéricas. Se habla de los socios cooperarán, los socios... Son todo disposiciones que no hablan de una obligación jurídica real, sino que realmente lo que están haciendo es abrir la puerta a la futura cooperación y sentar las bases para que se firmen a posteriori otros tratados internacionales que sí tengan una vinculación jurídica, en los que efectivamente los socios colaboren en estas materias estratégicas que se recogen en este acuerdo de asociación estratégica. En relación a esto, pues sobre todo destacar esos valores comunes de los dos socios, destacar esa iniciativa por cooperar políticamente y tomar medidas conjuntas en cuestiones relativas a los principales retos regionales, los principales retos mundiales. Si consultan el acuerdo de asociación estratégica, verán que se abarcan todos los temas posibles: paz, seguridad, cambio climático, cuestiones relativas a la Corte Penal Internacional, etc. Aquí sí que parece preciso señalar. Hemos visto antes esas cumbres anuales Japón-Unión Europea, hemos visto esa declaración de La Haya, hemos visto ese plan de acción. Al final, la Unión Europea y Japón han cooperado, han mantenido unas muy buenas relaciones bilaterales, siempre han establecido digamos, unas materias, unos objetivos comunes sobre los que trabajar, pero siempre eran textos que realmente no eran como tal tratados internacionales. Aquí sí que hablamos de un tratado internacional, pero como menciono, realmente esas disposiciones son tremendamente genéricas, por lo que realmente la obligación jurídica vamos a ver que queda bastante en el aire. En este sentido es importante decir que ese cambio es evidente entre esos textos que no tienen carácter jurídico y este texto que sí que tiene ese carácter jurídico y que va a resultar importante para sentar unas bases jurídicas reales para la cooperación futura, pero sí es cierto que no va a obligar como tal, sino que el acuerdo estratégico lo que va a permitir es ser una herramienta fundamental para en un futuro sí crear unas verdaderas alianzas o unas verdaderas alianzas, me refiero sobre todo en cuanto a vinculación jurídica fuerte. Aquí ya lo he mencionado antes, pero resulta necesario señalar nuevamente que en cuanto a estrategia, defensa, la Unión Europea y Japón en cierto modo se han convertido en socios naturales, y esa preocupación por la defensa y por la seguridad hace que pues bueno, mantengan una visión muy similar y traten de cooperar en todas las cuestiones posibles. He hablado anteriormente de esa visión del Indo-Pacífico libre y abierto. Realmente también esta se presenta por parte de Japón, pero la Unión Europea también ha adoptado una estrategia para la región del Indo-Pacífico, es decir, que se van viendo movimientos muy similares en ambos socios. También es importante señalar que a raíz de este
acuerdo, se van haciendo pequeños movimientos. Hemos visto, por ejemplo, la Asociación sobre Conectividad Sostenible e Infraestructuras o el Acuerdo sobre Seguridad de la Aviación Civil, o la Asociación Digital, la Alianza Verde. Son, como digo, a fin de cuentas, movimientos para ir más allá en esa gran alianza estratégica que va más allá de lo económico. Aquí es importante quedarse con esa visión que comentaba de la evolución de las relaciones estratégicas, de esos textos que no eran como tal tratado internacional, no eran tratados jurídicos vinculantes, a este acuerdo de asociación estratégica que sí es un tratado internacional, pero que realmente lo que hace es darnos pie a la firma de acuerdos jurídicos vinculantes, sentar esas bases, unas bases muy importantes y un paso muy importante, pero que todavía va a precisar de llevar a cabo otras acciones vinculantes en este sentido. ¿De acuerdo? Y bueno, simplemente reseñar esas fórmulas que se utilizan en el acuerdo. Esas partes cooperarán, las partes reforzarán, las partes trabajarán, pero que realmente no ofrece esas herramientas jurídicas para pasar a una acción real. Y con esto ya me gustaría concluir para no excederme en exceso, sobre todo dejar claras una serie de ideas. En primer lugar, la importancia de las relaciones entre la Unión Europea y Japón. La Unión Europea y Japón son socios con unas visiones muy similares de lo que debe ser ese orden internacional basado en normas. Comparten una serie de valores y una forma de ver el ámbito internacional que es importante reforzar. Es importante reforzar porque a día de hoy no todos los estados la tienen y es importante contar con socios que sí que comparten esa visión. Respecto a las relaciones, reseñar sobre todo que en las relaciones Unión Europea-Japón se ha ido poco a poco. Siempre han sido unas relaciones positivas, buenas, siempre se ha ido andando paso a paso hacia adelante. Es cierto que en un primer momento, como hemos comentado con la declaración de La Haya, con ese plan de acción se establecían objetivos genéricos en textos que no resultaban vinculantes jurídicamente, pero todo ello fue sembrando poco a poco el terreno para que a día de hoy tengamos ese acuerdo de libre comercio y ese acuerdo estratégico. Sobre el acuerdo de libre comercio, hablar de su tremenda relevancia, de que es un acuerdo que supone un antes y un después en materia comercial para ambos. Es un acuerdo en el que ambos han cedido en cuestiones importantes, pero con el convencimiento de que iba a ser una cuestión positiva a largo plazo a nivel económico. Y por otro lado, esa importancia de que ese acuerdo de libre comercio se haya firmado con un acuerdo estratégico que por primera vez supone una herramienta jurídica, un tratado internacional verdadero en cuanto a cooperación política Japón-Unión Europea. Bien, es cierto que, como hemos señalado, este acuerdo es tremendamente genérico, se abordan 1000 cuestiones en muy pocas páginas, pero a pesar de ello sí que va a permitir llevar a cabo acciones mucho más concretas a nivel jurídico para reforzar esa alianza a nivel bilateral. Sí que es cierto también, y debemos reseñarlo, que parece que en las relaciones Unión Europea-Japón siempre se puede exprimir un poco más. Siempre parece que a veces podríamos
esforzarnos más porque realmente las cuestiones que hay en común son tremendamente grandes, y también los intereses y las problemáticas, como hemos visto, el envejecimiento o esa dependencia defensiva, son cuestiones compartidas en las que es importante que trabajemos juntos. A fin de cuentas, esa es un poco la conclusión final de mi ponencia. Y simplemente, bueno, quería terminar esta ponencia con un famoso haiku, y por mi parte simplemente agradecerles enormemente la atención prestada. Espero que haya resultado mínimamente de interés la ponencia. Les dejo mi correo para todo lo que necesiten, y ha sido un placer compartir un poco estas ideas sobre Japón y la Unión Europea en este congreso. Muchas gracias por todo.